Pero bueno, ojalá y no tengamos que pedirles perdón. Y ya que hablamos de perdón, mi querido Mau nos tiene algo bien interesante sobre ese tema. Así es, Enrique, estoy seguro que el tema que vamos a abordar a continuación los va a dejar reflexionando todo el día, porque pedir perdón no es una debilidad, es una fortaleza. Y saber perdonar puede ser la diferencia entre sanar o quedarnos atrapados en la herida. En esta mesa hablaremos de aquello que nos cuesta tanto pronunciar: perdón. ¿Cómo saber si realmente lo sentimos? ¿Cómo reconocer que ya perdonamos? ¿Y qué pasa cuando no podemos perdonar a nosotros mismos? Hoy, 3 visiones, 3 caminos hacia una misma palabra que puede transformarlo todo. Y para entenderlo a fondo nos acompaña el padre Daniel Barajas. Padre, bienvenido. Muchas gracias. Qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Y hablando espiritualmente, ¿qué significa la palabra perdón? No podemos separar lo espiritual de lo humano. En primer lugar, lo humano, el perdón es un factor muy humano, o sea, porque implica autoconciencia, implica reconocimiento, implica responsabilidad contigo mismo. Espiritualmente lo podemos enriquecer desde la línea espiritual que cada quien maneje en su vida. En el caso, por ejemplo, en el caso de los católicos, tenemos el texto bíblico de ¿hasta cuándo tenemos que perdonar? Hasta 70 veces 7, dice Jesús, que no es multiplicarlo, no son 490 veces. Claro. Más bien, el número 7 en la Biblia es perfección. ¿Hasta cuántas veces tenemos que perdonar? Siempre y de la manera más perfecta. Pero somos seres humanos, entonces a veces eso nos limita. Padre, pero yo decido perdonar a alguien que me hizo mucho daño. Pero ¿cómo sé que lo perdoné de corazón? ¿Cómo sé que ese perdón fue verdadero y que no nada más fue, ay, sí, bueno, ya te perdono? O sea, ¿qué se siente? ¿Cómo es eso? Lo primero, por ejemplo, es cambiar un poco el vocabulario que manejamos. Claro. No es de que yo vaya a perdonar a alguien. Cuando yo quiero perdonar a alguien es porque al final yo mismo me arriesgué a una situación donde los amigos, la familia me dijeron, por ejemplo, en una relación de pareja, no te conviene ese hombre. Y uno se empeña y dice, no, que sí, que es el que me va a transformar toda mi vida. Y resulta que no. Al final te expusiste. Claro. Y hubo gente que te lo recomendó y te dijo que no lo hicieras. Claro. Entonces, lo primero es corregir el vocabulario. Primero nos tenemos que perdonar a nosotros mismos. De ahí, ¿cómo nos damos cuenta que sí hemos perdonado? Porque al final sí perdonamos. Claro. Cuando tú puedes volver a ver a esa persona y no sientes internamente este ardor entre el pecho, la boca del estómago, cuando incluso puedes volver a salir con esa persona a tomar un café, cuando puedes seguir conviviendo con esa persona, pero con límites. Porque el perdón siempre va a implicar límites. Esto que dice padre me parece muy importante y dijo algo que me parece de verdad básico. Me voy a confesar, la verdad es que me cuesta mucho trabajo perdonar. Creo que soy una persona muy rencorosa. Cuando alguien me hace algo me cuesta mucho trabajo volver a confiar, como que me cierro. Eso tiene que ver porque el perdón más difícil es con uno mismo. Sí. Y si no me perdono a mí, de cómo he sido quizá como pareja, como esposa, como madre, como hija, como compañera, ¿cuesta trabajo perdonar al prójimo? Sí, indiscutiblemente, porque lo puedes perdonar falsamente. El primer paso es tú. ¿Por qué se nos dificulta? El perdón implica también un proceso de duelo. ¿Por qué? Porque te sientes dañado, porque te sientes enojado, porque la pareja te traicionó, porque la amistad habló mal de ti. Hay factores que también en el tema del perdón te meten en un duelo. Cuando tú te quedas atorado en el duelo, por ejemplo, en la etapa del enojo, de la culpa, si tú te quedas ahí atorado, no resurges y no llegas a la negociación. Okay. Y otro factor es que muchas veces nuestra mente nos domina. Entonces la mente siempre va a estar oscilando entre el pasado y el futuro. Lo más fácil para una persona, para justificar el no saber perdonar, es que acordarme de lo que me hizo, de lo que me dijo, de lo que dejó de hacer. Es como dicen, perdonar no significa que voy a olvidar. No podemos olvidar porque somos seres con memoria. Exactamente. De hecho, sería un error porque... Y también sirve acordarnos, ¿no? Para no volver a caer en lo mismo. Exactamente. Aprendizaje. Recordar es aprendizaje, sí, y es prevención. Exacto. Cuando nosotros perdonamos, estamos también
teniendo una actitud y un ejercicio de prevención. Antes de iniciar hablamos que el perdón es un músculo emocional. Exacto. Y este músculo emocional lo tenemos que ejercitar. ¿Cómo se ejercita el perdón? Porque todos los días tenemos algo que perdonar. Sí. La pobre gente que va a viajar al aeropuerto y lo agarra un meeting y no puede viajar, pues es una actitud que hay que saber perdonar. Lo que te prometieron que te iban a cocinar en casa y no te lo cocinaron y tú llegas feliz pensando que lo vas a comer y no lo comes. Oiga, padre, pero a ver, ¿qué opina respecto a las personas justamente que perdonan en nombre de Dios, pero que siguen criticando, siguen juzgando y siguen excluyendo al prójimo? Es hipocresía. Claro. O sea, es hipocresía. No tendría otro vocablo cómo denominar a estas personas. Eso es hipocresía. Y creo que todos los seres humanos, sobre todo si profesamos una fe, no tenemos que perdonar en nombre de Dios. Tenemos que perdonar En nuestro nombre. En nuestro Pero ¿cómo nombre. perdonaremos en nombre de Dios? No entiendo. Es como un dicho que se utiliza muchas veces. Te perdono Así en- como dicen de que Dios te perdone porque yo no Exacto. puedo, hay unos que dicen te perdono en nombre de Dios. ¿Y Dios ok. perdona hasta lo más grave, padre? Lo más gravísimo, Dios sería capaz de perdonar al mismo Hitler. Eso en nuestra mente no lo entendemos. Pero ¿qué características tienes que cumplir para que Dios te perdone? Ser consciente de tu pecado y tener una actitud de arrepentimiento. Claro, no Con volver a eso, cometer el más que error. suficiente. Padre, hay la postura de la Biblia con respecto al perdón creo que es clara, pero hay muchas personas que no comparten el catolicismo, o sea, no me estoy refiriendo a que lo critiquen, simplemente no lo profesan. Y justo lo que acaba de mencionar lo cuestionan mucho, de que claro, los católicos en el lecho de muerte piden a Jesús perdón por todos sus pecados y automáticamente piensan que van a acceder al cielo. ¿Es esto real? ¿Es real? Sí. Puede suceder. Pero les decía que el perdón es un músculo. A fuerza de que tú niegues la presencia de Dios en tu vida, a fuerza de que tú no perdones, pues te vas haciendo una coraza, que muy probablemente al final de tu vida, si no estás en un estado de gracia o no te llega un estado de gracia en ese momento, no vas a acceder al perdón. Me ha tocado infinidad de veces familiares que me piden que vaya a ver a un moribundo. Llego a ver al moribundo y le pregunto, ¿se quiere confesar? No. O sea, hay gente que aún al final de sus vidas No quiere No perdonar. quiere Y perdonar. todo lo que se acumula, ¿no, padre? Independientemente de muchas enfermedades, creo yo, mucho dolor, mucha tristeza. Sí, el dolor, ¿de dónde proviene este dolor? De que estamos estancados en el proceso del duelo. Y Sí, es una herida cargarlo que no por cierra, años. es una herida que no termina de cerrar. Y que la mente nos lo está recordando todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso, para acceder al perdón, cosa importante, ser personas conscientes. Las personas inconscientes, como uno de los videos de este chico violento que está golpeando el coche de otro, o esta mujer que se hizo viral, que está marginando al policía por el color de piel. Sí, fuerte. O sea, o sea, es gente inconsciente. Basta con verlos. Claro. Para que perdonemos, para recibir el perdón, necesitamos ser personas conscientes. Mientras seamos personas inconscientes, ni perdonamos, odiamos, guardamos rencores y mucho menos recibimos el perdón Sí, del no otro. va a ser verdadero eso. Exactamente. Asumir, ¿no? Sí. Asumir. Pues padre, muchísimas gracias por sus palabras, como siempre nos dan luz en un mundo muchas veces bastante oscuro y estoy seguro que también es un tema que hoy en día a la hora de la mesa con los hijos pueden sentarse a reflexionar porque cada quien en la familia tiene una postura diferente y el escuchar a todos nos hace más ricos. Exactamente. Así que gracias padre. Gracias a ustedes.